Sé parte de mi equipo. Lo que me pediste fue fidelidad a Estados Unidos. Y te negaste. Porque se la di al mundo hace mucho tiempo. Hola, creo que esto le pertenece. Gracias. Solo me descuidé por un segundo. Sí, acerca de eso. Perdóneme, yo perdí mi trabajo hace poco. Cuando vi el dinero, yo solo... Algo se apoderó de mí, Perdóneme, por favor. Señor de las pizzas, señor... bueno, esto depende de usted, pero... Ella tuvo muy mala suerte. Quizá podríamos dejarlo pasar. Te suplico, me perdone. Sí. Ok, bien. La bondad y el heroísmo, dos conceptos que a pesar de ser tan antiguos como la filosofía misma y haber sido representados tanto en el cine, en la literatura y en la televisión, pocas veces se ha mostrado cómo es que afecta al consumidor. Y hoy estaremos analizando psicológicamente el por qué estas dos escenas nos impactan tanto. Yo soy Daniel, tu psicólogo, y bienvenido a la consulta. Friedrich Nietzsche, reconocido autor nihilista, plantea que la bondad y la maldad son dos caras de una misma moneda, siendo esta la moral. Para él, esta moral no es más que una regla impuesta por alguien más, por un tercero superior, ya sea el gobierno o sea la religión. La bondad no es más que hacer caso sin replicar. Sin embargo, esto podríamos también aplicarlo a que existe otro tipo de bondad propia, lo que viene a ser desde la ética. Como podría decir el lema de los asesinos: nada es verdad y todo está permitido. Ezio Auditore, protagonista de algunos de los juegos de la saga Assassin's Creed, nos explica cuál es el verdadero significado de este lema. Nada es verdad es una alegoría a que ninguna verdad es inamovible y que no pueda cambiarse. Por lo tanto, uno debe poder pensar por sí mismo para poder experimentar el mundo sin la visión de un tercero y sin obligarlo a pensar como él. Y todo está permitido se refiere a que todos tenemos la potestad y la capacidad de actuar como queramos. Sin embargo, debemos ser consecuentes con la que viene después, las consecuencias. Desde ambas perspectivas podemos entender como individuos civiles o personas naturales que tenemos la capacidad de obrar libremente. Asimismo, debemos ser responsables de nuestras acciones. Pero aún no nos respondemos la pregunta inicial. ¿Qué es la bondad? Habitualmente entendemos que la bondad es un conjunto de valores que se asocian al servicio por un otro, un tercero, sin que necesariamente haya un sacrificio desde tu persona, por una voluntad externa. Es intrínsecamente voluntario todo esto y depende de cada uno de nosotros. Esto explica que a nivel individual, dos personas pueden tener dos conceptos diferentes de lo que es bondad. Y en diferentes momentos. Eso también hay que aclararlo. Con esto me refiero a aquel debate sobre el origen de la bondad. Hobbes, por ejemplo, dice que el ser humano es malo por naturaleza. Rousseau, por su parte, dice que el ser humano nace bueno, pero es la sociedad lo que lo corrompe. Freud dice que obramos desde dos extremos, el amor y el odio. Sartre también explica que nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras elecciones definen quiénes somos, entre otros autores. En el caso fortuito de estos dos ejemplos mostrados al inicio del video, son estos últimos puntos de vista los que permiten explicar el por qué dos personajes provenientes de la misma saga representan perfectamente el obrar en base a acciones y que podemos cambiar. Son el tío Airo y Su. En esta categoría de personajes redimidos o de redención entran una infinidad de nombres.
entre medio los ya nombrados Airo y Zuko, Arthur Morgan, protagonista de Red Dead Redemption 2, Batman o Wolverine, por nombrar algunos, quienes demuestran que la bondad no es algo intrínseco, no es algo necesariamente con lo que naciste, sin embargo que puedes alcanzarlo a pesar de tus acciones previas. Lo especial de estos personajes, sumado a los mostrados en el comienzo del video y en quienes nos vamos a centrar por los demás, es que todos comparten el tema del heroísmo. El heroísmo puede considerarse como una extensión de la bondad. Si bien ya tratamos la bondad y estamos considerando que es un conjunto de valores que nos permite obrar por un bien ajeno sin la necesidad de sacrificarse uno mismo por voluntad propia o por voluntad de ese tercero, el heroísmo tiene que ver con esta misma bondad, pero ahora sí le agregamos el sacrificio propio por voluntad propia. Estamos hablando de personajes ficticios claramente y con habilidades especiales, por lo que es normal verlos sacrificar su propio cuerpo para poder ir a salvar a un pequeño que está en un edificio en llamas, o poder sacrificarse cubriendo a una persona ajena, a un tercero, un desconocido, un ser amado con el pecho a las balas. Sin embargo, nosotros no podemos tener esa capacidad generalmente, por lo que ver estas acciones en una pantalla o escuchar sobre ellas en una historia nos otorga un poco de calma, un poco de paz. Nos saca de un mundo que nos tiene tan alterados, en donde esta paz se transforma en un nuevo concepto, la esperanza. Ahora, entrando en el ámbito de la psicología, el psicoanálisis nos puede explicar el por qué, gracias a dos mecanismos, nosotros podemos sentirnos identificados con estos personajes y por qué nos llegan tan al fondo, por qué nos llegan tan adentro, por qué nos hacen sentir tan identificados con ellos. El primero es la proyección. La proyección es cuando dos sujetos, en este caso, uno a través de la pantalla y un personaje, se identifica algunos valores que ambos comparten y se empieza a tener una retroalimentación de las acciones que comete este personaje ficticio que afectan a la persona natural. Esto teniendo en consideración que son acciones buenas, estamos hablando de héroes. Por lo que el de sentirnos identificados porque este héroe comparte valores que nosotros también tenemos, fortalece las propias decisiones que nosotros tomamos en base a estos valores. Un ejemplo es si hablamos de que nos sentimos identificados por Clark Kent o Superman. Hablamos de un sentido de justicia equilibrado, en donde todos merecen ser tratados bien y ser protegidos. Eso es algo que nosotros podemos tener. No podemos volar, no podemos tirar rayos por los ojos, no podemos congelar el mar soplándolo, pero lo que podemos hacer sí es ser justos con los demás, tratarlos como se deben, al momento en que se debe. El obrar diariamente, como puede obrar uno de estos personajes, nos vuelve más cercanos a este mismo. La razón es porque nuestros valores se ven cada vez más fortalecidos y fomentados a obrar como los valores de este otro personaje. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no tenemos los mismos valores? ¿Aún así nos podemos sentir identificados? Y la verdad es que sí, porque aquí viene el segundo mecanismo del psicoanálisis. Esta es la compensación. Cuando tú no tienes un valor, pero ves que un personaje que te gusta sí lo tiene, tú compensas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Empiezas a tener en consideración los valores que tiene este personaje. Digamos, en el mismo caso de uno de los personajes que estamos hablando desde el comienzo, Spider-Man. Estamos hablando de su compasión o de la fuerza de voluntad que tiene el mismo Peter Parker. Estos los impulsan a seguir día a día a pesar de que son apaleados diariamente. Nosotros no somos apaleados diariamente, pero lo que sí podemos considerar es que la vida tiene altos y bajos. Si uno es más propenso a rendirse que a seguir luchando, claramente no tenemos los mismos valores que Peter Parker o que el Hombre Araña. Pero podemos tener en consideración este personaje como una fuente de inspiración.
diciendo, si él puede, yo también. Aquí nosotros estamos compensando uno de los valores que nos falta con los valores que tiene el personaje. Por lo tanto, estamos generando una conexión, a diferencia de la proyección que yo tengo mis valores y se los atribuyo a este personaje que también los posee. En la compensación tomo los valores del personaje y me los atribuyo a mí, que me faltan o que podría mejorarlo. Es por estas razones que ambas escenas nos afectan tanto, porque estamos tan conectados con los personajes debido a una proyección o una compensación de valores que claramente hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, que el sentido y el trasfondo de estas escenas nos llegan cada vez más profundos, nos llegan de forma más sincera a la psique, de forma más pura y más real. Ambas escenas nos llenan el alma con una imagen de que no es necesario tener poderes y no es necesario nacer en otro planeta para ser una buena persona. Simplemente las acciones correctas en el momento correcto nos brindan un poco de luz, un poco de calma todos los días, tanto a nosotros como a los demás. A pesar de que no siempre se puede ser bueno por una u otra razón, el ir siendo bueno de poco a poco sí afecta y sí nos vuelve cada vez más propensos a la bondad, al heroísmo. No es necesario tener una capa, no es necesario enmascararse para poder hacer el bien. No es necesario haber sido mordido por una araña para poder ser un faro de luz para ti y para los demás. Estamos hablando de que todos podemos elegir ser buenos hoy y mañana. El ayer no se puede cambiar, el futuro aún se puede escribir. Eso ha sido todo. Coméntame qué otro personaje o qué otras escenas quieres que analice y nos estaremos viendo en una próxima sesión. Me despido. Yo soy Daniel, su psicólogo, y sigan siendo los héroes de su propia historia.